Buenos días, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Lilia Gallardo. Esta mañana tendremos la presencia de la licenciada Priscila Guadalupe Macías Carrillo. Y bueno, pues me voy a permitir leer una breve semblanza de ella antes de darle la palabra para su ponencia de esta mañana. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, se tituló con la tesina Sangre, Lágrimas y Olvido, Movilidad Social Femenina durante la Guerra de Independencia en México, 1808-1821. Es miembro académico del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara desde 2012. Es profesora de Historia en Educación Básica a nivel secundaria de la Secretaría de Educación Pública y ha presentado las siguientes ponencias. En el 26º Congreso Internacional ALAS 2009, el tema lo visible de lo invisible, reflexiones en torno a la invisibilidad femenina como categoría de análisis social. La institución Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Asociación Latinoamericana de Sociología. En la mesa Trayectorias y Experiencias de Mujeres, acercamientos a una reinterpretación de la historia de Guadalajara, presentó la ponencia Transgredir o Morir, el caso de doña María Guadalupe Alvarado durante el proceso insurgente en la Intendencia de Guadalajara, 1810-1811, organizada por la Red Iberoamericana de Historiadores. El día de hoy nos va a presentar la ponencia Lágrimas, Sangre y Olvido, la participación de las mujeres de la Nueva Galicia en la Guerra de Independencia 1810-1821. Te cedo la palabra, Priscila, bienvenida. Como sabes, tienes hasta 40 minutos para tu exposición y después daremos la voz, ya sea de forma verbal a las compañeras del seminario, o bien también las personas que nos están siguiendo por redes sociales o a través del Zoom, pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat. Adelante, Priscila, te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco a la doctora Lilia Gallardo por la presentación y en especial también quiero agradecer a la doctora Hilda Monraz por ayudarme, por darme el empujón para alentarme a participar en este seminario. Lo que les voy a presentar el día de hoy, pues es una síntesis de la investigación que realicé hace algunos años para titularme de la licenciatura en Historia. La intención de compartirla pues con ustedes en este seminario pues me va a permitir replantear y actualizar sobre todo algunos conceptos que utilicé en la investigación con el fin de mejorarla y sobre todo profundizar más en ella. Me voy a permitir leer el texto para no divagar no distraerme a veces con otras cosas y poder concluir a tiempo mi participación. Bien. Para iniciar me gustaría retomar un fragmento de algo muy importante que guió gran parte de mi investigación, que tiene que ver con la perspectiva de género feminista. Como dice Marcela Lagarde, y cito, la mirada a través de la perspectiva de género feminista nombra de otras maneras las cosas conocidas, hace evidentes hechos ocultos y les otorga otros significados. Fin de la cita. A principios del siglo XIX, la monarquía española sufrió la invasión de las tropas francesas en 1808 y con ello el subsecuente vacío de poder que ocasionó la entronización de José Bonaparte. Estos eventos desencadenaron continuos levantamientos bélicos y una efervescencia ideológica tanto en la península como en los territorios americanos. La búsqueda por la libertad originó una nueva concepción de lo político y de lo nacional que terminó afectando a todos los estratos de la sociedad. En la Nueva España, la Guerra de Independencia fue un conflicto violento que llegaría a transformar las condiciones de vida para las mujeres
y les permitiría conquistar espacios públicos y resignificar sus espacios privados por lo menos durante un breve periodo de tiempo. En el caso de la Nueva España, lo que me llamaba la atención de hacer el estudio un poco más regional era precisamente encontrar o explicar un poco cómo la participación de estas mujeres se diferenciaba un tanto a la participación de otras mujeres en otros eventos bélicos, como en la península o algunos eventos europeos, porque en el caso de la Nueva España sí hubo participación femenina y sí estaban convencidas de esta búsqueda de la libertad, pero al menos hasta donde yo alcancé a investigar, no existe un conector como una conciencia colectiva de género encaminada a la concepción de percibirse ellas mismas como ciudadanas o como sujetas de derechos, ¿no? A diferencia de otros casos que podemos ver en Europa, inclusive en otras revoluciones liberales. Los casos de Leona Vicario o Josefa Ortiz de Domínguez son los más conocidos y difundidos por la historia oficial. Para el occidente y la región del Bajío tenemos algunos otros casos que son conocidos, pero no tanto como los que mencioné al principio, pero encontramos a Rita Pérez de Moreno y a Gertrudis Bocanegra. Estas mujeres tienen en común que, gracias a los privilegios de los que gozaban, pudieron sobrevivir a la guerra y pasar a la historia como beneméritas de la patria. Cuando pues el resto de mujeres que no tenían estos privilegios, pues rara vez o en muy pocas investigaciones se conocen sus nombres, ¿no? Existieron otras mujeres que empuñaron, como cito a Celia del Palacio, empuñaron los cuchillos, los sables y los machetes, mujeres que aprendieron a disparar las escopetas y las pistolas, y también algunas que dirigieron batallones y se pusieron al frente de las acciones de guerra, y sin ningún temor dieron y recibieron muerte en defensa de sus ideales. Fin de la cita. Algunas más, sin transgredir completamente los roles asignados a ellas, pudieron resignificar los discursos proteccionistas de la época que las constreñían al hogar y a la familia para justificar su participación en la guerra. El objetivo de mi trabajo fue revisar los testimonios y las evidencias de esas otras mujeres que no han obtenido el reconocimiento de heroínas de la patria, pero que gracias a sus acciones y a las redes de participación que construyeron, lograron sobrevivir a la violencia que implica cualquier guerra. Para esta investigación, analicé algunos procesos criminales que se siguieron en contra de mujeres acusadas de ayudar o seguir la causa insurgente. Los documentos con los que trabajé fueron recuperados o forman parte del archivo criminal de la Real Audiencia, que está resguardada en el acervo histórico de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola. La investigación está dividida en 3 partes: lágrimas, sangre y olvido. Y en cada una de estas partes contextualizo las diferentes actividades y los discursos utilizados por estas mujeres durante la Guerra de Independencia. En la primera parte, titulada Lágrimas, abordo la construcción de la figura femenina desde los discursos patriarcales de la época a los espacios destinados para ellas, especialmente lo que tiene que ver con el hogar y la familia y los roles que se les asignaron dentro de estos mismos espacios. Tanto insurgentes como realistas buscaron la manera de involucrar a las mujeres en la lucha, favoreciendo la transgresión de las prácticas cotidianas y resignificando los roles de género impuestos hacia ellas. Por ejemplo, el Semanario Patriótico, publicado en 1812 por Andrés Quintana Roo, dedicó algunas líneas a todas las damas mexicanas para que se unieran a la insurgencia, precisando que, y cito, aún es tiempo de impedir muchos males y de convencer a las demás naciones que las damas mexicanas tienen también espíritu, valor y gallardía, que la naturaleza no las olvidó en el repartimiento de estas prendas y que saben tomar parte en las grandes empresas y obrar con toda energía cuando se trata de la libertad de su nación. Fin de la cita. Debemos recordar que las mujeres en el antiguo régimen fueron concebidas dentro de una estructura patriarcal
que las constreñía, como individuos menores de edad e incapaces de hacerse cargo de sí mismas, pero que en una coyuntura bélica debían utilizar sus atributos femeninos como la sensualidad de sus cuerpos, su capacidad de reproducción y sus vínculos familiares en favor de las causas patrióticas. Y digo causas patrióticas porque hay casos de mujeres que fueron insurgentes, pero también hay acciones femeninas encaminadas a fortalecer o a respaldar la causa realista. O sea, hubo mujeres en ambos bandos de la guerra. Así lo señala nuevamente el semanario patriótico: no admiréis de las damas grandes proezas, pues que tienen por armas las bellezas. Los documentos que trato en esta sección de la investigación pues están relacionados directamente con esta resignificación de los espacios y los discursos sobre estas mujeres que ofrecieron sus casas y sus recursos económicos para la organización de tertulias o la manutención de los ejércitos, y que también se apropiaron del discurso patriarcal proteccionista en torno a la institución del matrimonio y la maternidad para justificar sus acciones o defenderse en caso de ser detenidas. Del matrimonio en esta época no solo dependía la procreación y la crianza de la prole, sino también la construcción de redes económicas y políticas que determinaban el estatus social de las familias de los cónyuges. De esta forma, la familia organizaba la inserción del individuo en la sociedad y las mujeres se convirtieron en conductoras, integradoras y reproductoras de un orden social. De hecho, esta cuestión de las redes, los vínculos que también se hacían por medio del matrimonio, vamos a encontrar algunas invitaciones en textos oficiales donde se les decía a las mujeres que, por ejemplo, la promesa de matrimonio o no dieran su mano en matrimonio a jóvenes que fueran europeos, o en este caso peninsulares, ¿no? Sino que más bien se guardaran al matrimonio para aquellos jóvenes americanos que fueran insurgentes. El vínculo matrimonial tenía implícito el sometimiento de la mujer a su marido, convirtiéndose de alguna manera en una extensión de él. Por este motivo, las autoridades realistas en la Nueva Galicia determinaron que fueran puestas en la casa de recogidas todas las mujeres de los rebeldes que sean aprehendidas. Según consta en el caso contra Juliana de la Cerda y Antonia Barrera, vecinas del pueblo de Portezuelos. La intención de detener a las mujeres de los insurgentes era poder utilizarlas como medios para poder llegar a sus maridos. Cito parte del documento de Juliana de la Cerda. Me apresó el comandante de aquel lugar, sospechando quizá que yo mantuviera con Trujillo alguna secreta maligna inteligencia, o tal vez con el fin que, aproximándose a ver a su familia que quedó desamparada con mi prisión, se pudiera aprovechar la ocasión de sorprenderlo. En verdad, no encuentro otro delito en mi conciencia que ser mujer de un delincuente. Fin de la cita. Este tipo de confesiones se repiten en distintos casos, como en el de Serafina Morfín, una indígena vecina del pueblo de Zapotlán el Grande, quien fue esposa del insurgente Calixto Cárdenas, que formaba parte de las gavillas rebeldes de Autlán y Tomatlán. Cito: pues si mi marido ha tomado partido en la insurrección y por esto se me considera delincuente, patentizaré a este tribunal que yo no puedo haber cooperado ni tenido participio alguno en esto, tanto por mi sexo, educación y poca edad, como las circunstancias que han subseguido a mi matrimonio. Ellas son el no haber hecho vida lo más del tiempo que tengo de casada con el referido Cárdenas, que éste siempre ha hecho poco aprecio de mí y por consiguiente no tiene correlación alguna conmigo, mucho menos en la época presente para que se me tenga por cómplice en su delito. Fin de la cita. Otro caso que tenemos también, el de doña Rita Pérez Franco, quien fuera esposa del líder insurgente Pedro Moreno, quien manifestó lo siguiente al ser acusado de insurgente. Cito: por lo que no puede resaltar en mí otro delito que el de ser su mujer, pero como tal ya vuestra señoría considerará que por derecho divino debía sujetarme a él, especialmente cuando la ninguna instrucción que tengo en materias políticas y de Estado
Me relevan de toda culpa sobre el verdadero discernimiento de su justicia, a más de no por la sociedad y amor conyugal, por la subsistencia de mis inocentes queridos hijos y por la mía. El mismo derecho natural me ha compelido a seguirlo. Fin de la cita. Estas evidencias hablan de cómo las mujeres utilizaron su rol de madres, hijas o esposas como argumento para evitar la prisión o, en caso extremo, el fusilamiento. Debemos recordar también que existieron mujeres que no compartían los ideales insurgentes, pero sus vínculos familiares las llevaron a estar relacionadas con ellos. Hay un caso que es el de María Josefa Contreras, que fue esposa del líder insurgente Ignacio Sandoval. Ella en el documento se dice que acompañaba a su marido a la fuerza y según varios testigos en su caso, pues decían que el marido era muy violento con ella y que le hacía pues muchos desplantes. Sin embargo, ella usa su rol de esposa a pesar de ir a la fuerza con él y ayuda a los realistas y salva a unos miembros, pues, a unos presos, perdón, que tenían, y estos declaran en su favor lo siguiente. Hendido en la hacienda de San Clemente en compañía de otros varios que hicieron frente a Sandoval, a su entrada en dicha hacienda fue libertado él y sus compañeros por ruegos y empeños de la Contreras, de la sentencia a muerte que los había condenado su marido. Fin de la cita. Entre los liberados resultaron un sacerdote y un soldado realista. La tarea de redimirlos le acarreó como consecuencia malos tratos de su marido. Aún así, quedó asentado en el documento que ella pedía misas en la Catedral de Autlán para pedir por la conversión de su marido. Junto a ella aprendieron a María Rita Zaragoza, a quien se le acusó de unirse a las filas insurgentes, y ante dicho cargo se defendió con el siguiente argumento. Cito, se agregó a la gavilla de Sandoval no por afecto que tuviese con el partido inicuo, ni por mezclarse en las maldades y robos de los rebeldes, sino únicamente con el justo y piadoso fin de libertar a su hermano prisionero y proporcionarle la curación de sus accidentes. Fin de la cita. Esto revela que también existieron mujeres que por necesidad económica, por viudez o por abandono de sus esposos o familiares tuvieron que desempeñar algún oficio o también alguna labor comercial. El trabajo doméstico fue relegado a la invisibilidad porque no aportaba de manera directa bienes o servicios al mercado, cosa que no ha cambiado mucho en la actualidad, ¿verdad? Las mujeres de un estado social alto podían considerar como trabajo la administración de la servidumbre y de su propio hogar, mientras que las mujeres de clases más bajas debían ayudar en el negocio familiar, haciendo costura, lavados ajenos, en la venta de alimentos y bebidas. También podían trabajar como servidumbre de las señoras de mayor posición social, lo que implicó que durante la Guerra de Independencia auxiliaran a sus patronas si es que ellas se habían adherido a la causa insurgente. Existieron otros tipos de oficios no permitidos, pero de alguna manera tolerados por las instituciones, tales como la prostitución, el trabajo en tabernas y las casas de juego. De esta forma, las mujeres accedieron o crearon ciertas redes comerciales que les permitió participar de manera más activa en el conflicto. Lo que nos lleva a la segunda parte titulada Sangre, donde analizo la transgresión de los roles de género. En esta categoría aparecen las mujeres que estuvieron presentes en el campo de batalla, cuidando heridos, alimentando ejércitos, peleando con soldados o inclusive liderando alguna gavilla de insurgentes. También estudio a las mujeres que usaron sus cuerpos para seducir o convencer a la tropa, aunque este convencimiento muchas veces implicó utilizar las armas de seducción femeninas, incluidos los favores sexuales, o bien podían convertirse en espías o informantes. Cualquiera de estas acciones ponía en riesgo no solo la vida de las mujeres, sino también la reputación de sus familias. En el caso contra Gertrudis Palomera, Marcelina Chacón y María Eustaquia Tapia, es un ejemplo de lo anterior. Ellas eran vecinas del pueblo de Tamazula y fueron inculpadas de ser espectadoras de los procedimientos de los buenos vecinos,
hombres y mujeres para delatarlos con los insurgentes cuando entraban allí para que se les hiciese daño. De este modo eran sumamente nocivas al lugar y por lo tanto fueron quitadas de allí. A lo largo del proceso criminal, los testigos denunciaron que su casa era mala y auxiliaba maldades a los rebeldes. La adjetivación de mala tenía una connotación sexual y manchaba la reputación de las mujeres que vivían en la misma casa, como consta en la declaración de don Anastasio Galindo. Cito: María Marcelina Chacón, quien asociada con la Tapia, se declaró muy adicta a la insurrección desde el principio, procedió a delatar a la canalla a los vecinos que no abrazaban su partido, causándoles con esto robos y vejaciones que aquellas les hacían. Pero igualmente le consta que la Palomera y las Ramírez fueron y son buenas, pues solo han padecido por la fama de la dueña de la casa en que vivían. Fin de la cita. Gracias a este testimonio, Gertrudis Palomera fue liberada de prisión. Marcelina Chacón consiguió su libertad después de 3 años de prisión con la única condición de no vivir en puesto que ocupen los insurgentes. Sobre María Tapia no solo pesaba el delito de ser insurgente, sino también de haber caído en adulterio. La falta de honorabilidad de la acusada ocasionó que la detención de sus hijas, María Petra y María Antonia Ramírez, porque se creyeron de igual carácter que la madre, fueran también puestas en la casa de recogidas. Afortunadamente, las hijas salieron en libertad junto con Gertrudis Palomera, y María Petra abogaría por conseguir la libertad de su madre. Sin embargo, esta fallecería en el Real Hospital de Belén antes de concluir su proceso. El espionaje y el delito de seducción realmente fueron un problema para las autoridades realistas, de modo que tuvieron que recurrir a algunas estrategias para combatirlas. Una de ellas fue otorgar el reconocimiento público a las mujeres que favorecieran la causa realista. En la Nueva Galicia, el intendente José de la Cruz hizo circular una real cédula con fecha del 16 de noviembre de 1818, donde el rey Fernando VII permitió que las autoridades americanas otorgaran una medalla de oro con su busto y la inscripción de El Premio de la Fidelidad de las Americanas a aquellas mujeres que acrediten en debida forma y con hechos positivos su fidelidad y amor a mi real servicio y persona. Fin de la cita. Las mujeres enfrentaban graves penas e incluso la muerte si es que habían tomado las armas, y no solo en cuestión del delito de seducción, sino que habían pasado algo más y se habían trasvestido para pasar inadvertidas por las tropas. En situaciones extremas, se acudía al transvestismo, como un recurso de mímesis. Por lo menos esto apunta la investigadora Esther Ayllón, donde al imitar las acciones de ciertos personajes masculinos se ganaban el respeto de los hombres que la rodeaban, o en otros casos solo era usado como camuflaje para esconder su identidad y evitar alguna agresión. Como en el caso de doña María Guadalupe Alvarado, una mujer que radicaba en la ciudad de Guadalajara, junto con su esposo Francisco Araujo. Ambos fueron capturados en la batalla del Puente de Calderón y fueron acusados de servir como cirujanos al servicio del ejército insurgente. En su defensa, doña María argumentó, cito, que cuando Hidalgo dominó por la fuerza en esta ciudad, nombró a mi marido para segundo cirujano del ejército. En consecuencia, se vio precisado a marchar en su regimiento, y yo en la necesidad de acompañarle para no quedar desamparada y sin protección en una tierra que para mí es extraña. Habiendo formalizado esta resolución, para poder caminar con seguridad y evitar los insultos de la tropa, me vestí de soldado con el propio uniforme de mi marido. Fin de la cita. El caso de doña María llama la atención en 2 sentidos. El primero, porque se le acusa por asistir como cirujana. Eso no necesariamente implica que tuviera una preparación formal en materia médica, pero quizás sí tuvo el conocimiento suficiente para realizar algunas labores de cuidado a heridos y asistir al trabajo de su esposo. Y en segundo, porque se desarrolla durante la batalla de Puente de Calderón, un enfrentamiento entre insurgentes y realistas que se dio el 17 de enero de 1811,
en una localidad en las cercanías del pueblo de Zapotlanejo, Jalisco. Esta batalla del puente de Calderón significó un parteaguas en las guerras insurgentes. Las milicias independentistas sufrirían una reconfiguración en su organización y además perderían el control de las plazas de Guanajuato, Valladolid, Guadalajara y otras ciudades del centro occidente, fracturando el movimiento de independencia encabezado por Miguel Hidalgo. Doña María terminaría recluida en la casa de recogidas de la ciudad de Guadalajara, acusada de insurgente, y a pesar de los intentos de su marido para buscarle la libertad, esta no se le concedió. No encontré yo algún otro documento posterior donde indicara si había fallecido en prisión o si de alguna manera había logrado salir. En medio de la guerra, al seducir o transformar sus performatividades o el transvestismo, el cuerpo de las mujeres se convirtió en un campo de batalla, como puntualiza Rita Segato, pues en él se agreden, desmoralizan, amedrentan, desmovilizan y eventualmente derrotan las huestes de hombres a cargo de su vigilancia y protección. Existe otro caso que también menciono en mi investigación aquí en la ciudad de Guadalajara, que es el caso de Mariana Luisa Gamba, que se le conoce como la Fernandina, quien fuera una adolescente que llegó en un carruaje al Colegio de San Juan, vestida con un uniforme militar. Se le da el mote de Fernandina porque se creyó en esa época que era el mismísimo Fernando VII que escapaba de Napoleón y que había llegado a la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, pues se descubrió que era esta muchacha que venía precisamente siguiendo a Miguel Hidalgo para brindarle protección, no a ella, sino a su padre, que era español. En una proclama de Miguel Hidalgo fechada en octubre de 1810, se puede leer el interés de los insurgentes por legitimar su lucha, arguyendo que los templos han sido venerados, las vírgenes respetadas, los gobiernos reformados, no causando más novedad que la extracción de los europeos. Fin de la cita. Aunque en la práctica pues sabemos que ocurrió todo lo contrario. Definitivamente, el desarrollo de la guerra no puede comprenderse sin la participación de las mujeres. Sin embargo, en muchas ocasiones, los espacios ganados en determinadas coyunturas pueden perderse cuando no cambian las circunstancias que los propiciaron, en tanto no cristalicen en las estructuras profundas de la sociedad. Al finalizar la guerra, las mujeres que habían tomado las armas fueron olvidadas, y quienes participaron de otras formas regresaron a sus hogares para seguir desempeñando su rol reproductivo de madres y o esposas. Por este motivo, la tercera parte de la investigación se titula Olvido. En este apartado reflexiono sobre cómo la consumación de la independencia no trajo consigo la posibilidad de que las mujeres fueran reconocidas como ciudadanas o partícipes en la construcción de una nueva nación. Según Mira Yuval Davis y Flora Antias, las mujeres solo fueron consideradas, cito, como reproductoras biológicas de los miembros de colectividades nacionales. Fin de la cita. Es decir, que las mujeres cumplían con sus responsabilidades sociales si tenían muchos hijos y si estos resultaban de provecho para la sociedad. En 1824, José Joaquín Fernández de Lizardi escribió la siguiente invitación. Cásate, hija, cásate y echa por ahí una chorrera de muchachos, que sean artistas y labradores, comerciantes y mineros, sabios y soldados, y en una palabra, hombres útiles a la sociedad. Sí, Rosita, sé fiel a tu marido, ámalo mucho, cuida y educa a tu prole en el santo temor de Dios. Inspírale buenas costumbres y mucho amor a su patria y a su libertad, y tú serás una mujer útil al Estado. La ideología liberal de la incipiente nación mexicana hacía mucho hincapié en la necesidad de que las mujeres, en su rol de madres, educaran a sus hijos en la religiosidad, buenas costumbres y especialmente en el amor a la patria. El valor patriótico que sugerían algunos ideólogos como Fernández de Lizardi o Carlos María de Bustamante
consistía en un desprecio total a los abusos cometidos por los españoles, considerándolos como los culpables de aquellas injusticias que se vivían en México. En este modelo pedagógico se convertía a las mujeres en productoras y reproductoras de un incipiente nacionalismo, del cual ellas no tomaban parte sino era a través de sus vivencias como madres o esposas. Las experiencias que hemos recuperado sobre estas mujeres insurgentes nos permiten reflexionar cómo la falta de una conciencia colectiva, donde las mujeres se reconocieran a sí mismas como ciudadanas, fue un reflejo de las grandes desigualdades que se generaron a partir de la independencia y que perduraron durante todo el siglo XIX. La exclusión femenina de los aspectos políticos se puede ver reflejada en el decreto emitido por el Congreso de la Nación el 19 de julio de 1823, mediante el cual se declararon beneméritos de la patria en grado heroico a don Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, Pedro Moreno, entre otros hombres, y a las mujeres que participaron y sufrieron los estragos de la guerra, solo se les consideró en el mismo decreto al otorgarles una pensión por viudez u orfandad. Sin embargo, esta pensión tenía que ser acreditada. En el caso de Rita Pérez de Moreno, por medio de su abogado Mariano Malagón, tuvieron que presentar algunos documentos y testimonios que respaldaran los actos heroicos que habían realizado su marido. Es decir, que para ser acreedora a esta pensión no solo era justificar sus propias acciones, sino más bien justificar las acciones de su marido. El abogado en este sentido argumentó lo siguiente, cito: su viuda es tanto más acreedora a la gracia de la pensión asignada a las demás, cuanto que su esposo invirtió la mayor parte de su caudal en la construcción de dicho fuerte, el Sombrero, en la manutención de su ejército, en el socorro del general Mina, y padecieron sus intereses increíbles deterioros durante el tiempo que el gobierno español tuvo confiscadas sus haciendas, de que solo se han devuelto los cascos, destruidas las fábricas. Sus hijas, solas, han quedado porque dos varones murieron en la gloriosa lucha de independencia y yacen ahora en la más miserable pobreza. Fin de la cita. En la construcción de la nueva nación mexicana, las mujeres carecieron de reconocimiento político, porque ellas seguían formando parte de la población dependiente de la tutela masculina. Según Roberto Castellán Rueda, dice que no es natural que las mujeres sean intencionalmente excluidas por las élites masculinas encargadas de construir la nación. Evidentemente, este es un reflejo de una práctica cultural corriente de la época. Le resta mucho a los pretendidos avances en la construcción de la modernidad política al generar profundas desigualdades sociales. Fin de la cita. Es decir, que la consumación de la independencia no propició la creación o instauración de un régimen incluyente e igualitario ni para las mujeres ni para otras minorías. Inclusive, al analizar los casos de las insurgentes que alcanzaron el título de beneméritas ya en el siglo XX, nos damos cuenta de que el reconocimiento a su labor está estrechamente ligada a su papel como madre o esposas. Aquí en el caso aquí en nuestra ciudad de Guadalajara tenemos una muestra física de ello, porque en la rotonda de los y las jaliscienses ilustres, encontramos la escultura del insurgente Pedro Moreno, con su espada desenvainada y una postura gallarda, mientras que la escultura de Rita Pérez de Moreno muestra una postura que resalta más su abnegación que su valentía, y con uno de sus hijos, en este caso es una hija, perdón, en brazos. Se le hizo esta escultura especialmente con su hija, porque su hija más pequeña fue secuestrada por el ejército realista a fin de que se convirtiera como moneda de cambio para obligar a Pedro Moreno a dejar las armas. Entonces, durante algunos años, esta niña estuvo bajo la tutela o el cuidado del ejército realista aquí en Guadalajara.
Vemos pues cómo desde la historia de bronce, literal de bronce, se sigue perpetuando la idea de que el rol de madre le dio sentido a la participación de Rita Pérez de Moreno dentro de la guerra, cuando en realidad ella estaba convencida de la causa por la que luchaba y realizó muchas otras actividades más allá del ejercicio de su maternidad. Sin embargo, este fenómeno no fue exclusivo en nuestra región, sino que se manifestó en todas las revoluciones liberales del siglo XVIII y XIX, tanto en América como en Europa. Durante estas revoluciones, la libertad e igualdad pertenecieron a ciertos sectores de la población, predominantemente masculinos, cuyos intereses políticos y económicos estaban en juego, haciendo de todos los excluidos seres pasivos y sin determinación en el devenir político de sus naciones. Estas prácticas excluyentes fueron expuestas por José Joaquín Fernández de Lizarde en las 50 preguntas del pensador a quien quiera responderlas, publicadas en la Ciudad de México en noviembre de 1821. El pensador mexicano cuestionaba lo siguiente, y cito: si son ciudadanas, como lo son, pues si no están en peor condición que los originarios de África, declarados ciudadanos en el imperio como cualquier hijo de vecino, si son ciudadanas, digo, ¿hay alguna razón para excluirlas de la representación nacional? Fin de la cita. Una de las causas que señala el pensador mexicano fue que la discreción y la belleza rara vez se juntaban en una mujer, además de que los mismos atributos femeninos podían corromper a los miembros de las cortes. Estos argumentos demuestran dos cosas. Primero, que la concepción de género de la época limitaba en gran medida el desarrollo intelectual y sociopolítico de las mujeres, a quienes se les consideraba como seres de ornato, cuyo papel principal era la maternidad. En segundo lugar, los incisivos comentarios de Lizardi proponen una incipiente apertura a considerar a la mujer como un ente políticamente activo dentro de una sociedad moderna, que si bien no puede formar parte de las cortes, por lo menos, decía él, invíteselas a que oigan discutir sobre lo que les interesa tanto como a los hombres. Vemos pues que las prácticas políticas y culturales de la época, aunado al poco interés de los historiadores del siglo XIX, invisibilizaron las acciones realizadas por las mujeres durante la Guerra de Independencia y minorizaron su rol en la administración del Estado construido por las élites criollas. Pero gracias a la aplicación de la perspectiva de género y de los estudios feministas en nuestras investigaciones, nosotras seguimos contribuyendo a la resignificación de nuestra historia, una historia desde las mujeres y con las mujeres. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Priscila, por esta interesante presentación que acabas de hacer. Ya tenemos un comentario en el chat de preguntas. Bueno, antes de dar lectura, es un comentario de la doctora Hilda Monraz. Quisiera comentarles a las personas que nos están escuchando que, bueno, la dinámica de este seminario es que previamente mandamos los textos que aquí se presentan con la intención de que posteriormente se publiquen, se van a publicar en forma de libros breves, de ahí que muchas veces los comentarios pues son comentarios muy, muy puntuales o sugerencias para ir afinando estos textos. Bueno, una vez dicho esto, y bueno, también pueden comentar o hacer preguntas en otro sentido, ¿no? No necesariamente para ir puliendo el texto, pero si alguien del auditorio que no sea participante de base del seminario desea hacer alguna pregunta, también la puede hacer con mucho gusto a través del chat de preguntas y respuestas. Bueno, la doctora Monraz dice muchas felicidades, Priscila, es un gran trabajo, y te pregunta, ¿cuál fue tu metodología para el tratamiento de los documentos sobre las mujeres insurgentes que encontraste? ¿Crees que pudieras encontrar más casos y dónde?
¿ves viable continuar la investigación para confrontar los casos de Nueva España y de Nueva Galicia y Nueva España? Bueno, son varias preguntas. Yo también tengo algunas más, pero igual te voy dando la palabra si gustas, Priscila, y posiblemente contestes algunas de las preguntas que yo te había hecho. Bien, muchas gracias. Bueno, quería comentarles o compartirles algo sobre mi experiencia en esta investigación. Cuando yo inicié a trabajar con esta investigación, todavía no había la producción de textos que hubo sobre la participación de las mujeres originado del festejo del Bicentenario. Yo esta investigación la comencé a trabajar aproximadamente en 2007, entonces fueron 3 años que ya para cuando surgió los festejos del Bicentenario, pues empezaron a surgir cada vez más trabajos de investigación en torno a estas otras mujeres de las cuales no conocíamos tanto. Yo me topé con este archivo. De hecho, el caso que les compartí de esta mujer, doña María Guadalupe de Alvarado, fue el archivo, el documento que me detonó estas preguntas de qué estaban haciendo las mujeres en el campo de batalla, por qué se tenían que vestir de hombres, qué estaba pasando con ellas en una situación de guerra. Y fue por eso que elegí analizar el acervo criminal de la Real Audiencia, porque ahí era donde estaban estos documentos. Quizá haría falta explorar algunos otros para ver la perspectiva de otras mujeres, tanto en el archivo del Estado de Jalisco, el archivo histórico del Estado de Jalisco, también en el archivo del Arzobispado. Creo que hay información acerca de qué era lo que pasaba con estas mujeres, porque conforme iba investigando, siguieron surgiendo pues muchas dudas, ¿no? Y una de las dudas que me hace creer que esta investigación no solo tiene como material para ser profundizada, sino expandida, es contestar a la pregunta: ¿qué pasó con las mujeres después de? Es algo que me ha seguido, esa pregunta me ha seguido durante muchos años, y que es una de las preguntas que quisiera responder en un estudio de posgrado, ¿no? Por situaciones familiares, la maternidad y el trabajo y otras cosas, pues ha habido un lapso de tiempo entre esa investigación y replantearme nuevas preguntas desde otras perspectivas también. Hay también la intención de incluir en esta investigación un análisis donde haya esta interseccionalidad, analizar qué pasó con las mujeres indígenas, por ejemplo, si su condición de indígenas les trajo consecuencias diferentes a aquellas que tenían la calidad de española, por ejemplo, qué pasaba con las mujeres que vivían en la ciudad como las que vivían fuera de. Hay otro análisis pendiente también con las comunidades o los pueblos ribereños, específicamente, por ejemplo, en el caso de la isla de Mezcala, que fue uno de los bastiones insurgentes más importantes de aquí del occidente. Entonces, creo que hay todavía muchas preguntas que se pueden responder, y más bien que se invita pues a seguir investigando. Y creo que es parte de lo importante de presentar nuestras investigaciones en estos espacios, que al momento de presentarlas nos permite abrir nuevas preguntas y verlas desde perspectivas diferentes. No sé si con eso contesté alguna de las preguntas de la doctora Lilia. Bien, voy a hacer también mis comentarios, que aunados a las preguntas de la doctora Hilda, seguramente te serán de mucha utilidad, esperemos, para ampliar tu texto para publicación. Priscila, bueno, lo primero es
a lo mejor habría que, pues sí, claro, extender un poco el texto, pero ordenarlo en el sentido de, por ejemplo, aquí en los primeros párrafos hablas de que la guerra de independencia fue un conflicto violento que llegaría a transformar condiciones de vida para las mujeres y les permitiría conquistar espacios públicos y resignificar sus espacios privados, por lo menos durante un breve periodo de tiempo. Te refieres al caso de la Nueva España. Yo ahí te comento, me da la impresión de que es un fenómeno general en tiempos de guerra, o sea, lo mismo podríamos decir en tiempos de la Revolución Mexicana, y en párrafos finales de tu texto también mencionas los casos de cualquier revolución liberal, ¿no? Si mal no recuerdo, mencionas la francesa. En ese sentido, yo te preguntaría, ¿qué tendría de particular el caso de la guerra de independencia en la Nueva España o en la Nueva Galicia, pues como te sugería también Hilda, retomar el caso particular? A lo mejor ahorita no tienes todas las respuestas, pero sí sería bueno que pudieras tomarlas en cuenta para la publicación posterior, ¿no? Bueno, sí, me parece muy interesante que aclaras que te vas a enfocar en las mujeres que no tenían privilegios, ¿no? Como en el caso de Gertrudis Bocanegra, en el caso de Rita Pérez de Moreno, aunque desde mi perspectiva a lo mejor ahí caes en cierta contradicción, porque sí muchos de los ejemplos que retomas a lo largo de tu texto son precisamente de Rita Pérez de Moreno, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí habría que afinar metodológicamente, o sea, si vas a enfocarte en todas las mujeres o realmente solo en las que no tendrían los privilegios de los que haces alusión ahí, ¿no? También me parece muy interesante, perdón que dé la espalda a la cámara, pero me queda muy lejos la pantalla de allá. Es cuando hablas de tus objetivos de trabajo y que te vas a enfocar en los procesos criminales que se siguieron en su contra, ¿no? Que están resguardados en el archivo de la archivo criminal de la Real Audiencia, resguardarlo en el acervo histórico de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Yo te preguntaría, ¿qué otras fuentes podrías utilizar para completar tu investigación? Creo que eso sería muy rico. Bueno, por ahí te hago algunas observaciones de dedo, que ya, bueno, tipológicas, creo que es lo correcto decir, que ya te hice llegar, gráficas. Bueno, estas cuestiones creo que son, bueno, estoy leyendo aquí algunas anotaciones que hice. Y bueno, quisiera enfocarme pues básicamente en las cuestiones de fondo, ¿no? Ok, cuando hablas de que la independencia no no propició la instauración de un régimen incluyente e igualitario, hablas de una forma general, ¿no? O al menos así yo lo entendí en este párrafo. Yo te sugeriría especificar por qué o sea, ni siquiera para las mujeres, o sea, sí, a lo mejor se entiende que en general, pues sí, el resultado no fue realmente un régimen realmente igualitario, ¿no? Pero a lo mejor valdría la pena explayarte un poco más en la explicación en por qué, digamos, la vuelta a la normalidad después de la guerra tampoco para las mujeres significó un régimen igualitario, ¿no? Y bueno, creo que serían todas mis preguntas, observaciones. Yesenia Carrillo te manda felicitar, dice que es una excelente presentación. La doctora Monraz, bueno, también te felicita, excelente presentación y análisis. Ah, ok, y también Yuruen Lerma, que bueno, no sabe por qué aparece con otro nombre, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí te vuelvo a dar
la palabra para si gustas hacer algún comentario. Sí. Bueno, muchas gracias. De hecho, sí, ayer que revisaba los comentarios que me había hecho llegar, sí me quedaba esta duda de qué otras fuentes me pueden ayudar a contrastar estos estudios. Principalmente porque como al ser el objetivo, el hecho de que sean estas otras mujeres de las que no se conoce mucho, que no todas tuvieron un abogado que les llevara un proceso donde ellas pudieran de alguna manera tener la palabra, o que no hay todas estas evidencias escritas, pues sí se tienen que buscar por fuera, ¿no? Entonces, probablemente al analizar toda la cuestión de decretos, decretos oficiales, donde hable precisamente de la presencia de estas mujeres, me llamaba mucho la atención. Por ejemplo, hay un documento, un decreto expedido por Miguel Hidalgo en Tlaquepaque, se no lo incluye en el texto, pero donde habla, precisamente donde exhorta el hecho de que las mujeres no acompañen a las tropas, que por ser nocivas para la atención de los militares y demás. Entonces, esta clase de documentos que hablan, que las dejan como al margen, poder retomarlos para evidenciar no solo su presencia, sino también su participación. También, como lo comentaba anteriormente, creo que revisar nuevamente el archivo también que tiene que ver con el arzobispado, ver qué estaban haciendo las mujeres también dentro de la iglesia, creo que también podría dar algunas luces para profundizar en este aspecto. Recuerdo que cuando estaba haciendo mi investigación, me llegué a preguntar qué pasaba con estas mujeres dentro de los conventos y los colegios que estaban dirigidos por las iglesias, porque muchos de estos colegios y estos conventos servían como refugio para aquellas mujeres que estaban solas o que quedaban en calidad de depositadas, ¿no? Entonces, creo que es otro archivo al cual se podría funcionar para profundizar la investigación. Respecto a lo que mencionaba sobre las particularidades entre el caso de la Nueva España o por qué la diferencia pues entre Nueva España y Nueva Galicia, eh, y también con la cuestión de los casos europeos o de otras revoluciones, hay una frase de François Javier Guerra que me llamaba la atención cuando estuve investigando, que tenía que ver con que el movimiento insurgente, tengo por aquí la cita, el movimiento insurgente en México tenía más característica de ser un movimiento que perpetuaba el sistema, el liberalismo español, más que un movimiento reaccionario a una monarquía conservadora. En el caso, por ejemplo, yo analizaba el caso francés de las mujeres que participaron en la Revolución Francesa y cómo de ahí surge también este documento de los derechos de la mujer y la ciudadana. Y yo me preguntaba, bueno, ¿pasó algo así aquí que se haya tenido esta concepción de que la mujer también tenía derechos a ser ciudadana? Y al menos en lo que yo alcancé a encontrar, pues no se encuentra. Inclusive en, en los documentos que hay donde Leona Vicario, en el caso de Leona Vicario, se defiende y argumenta el porqué de su participación, porque pues tenía ahí conflicto con que decían que era por amor, esta cuestión de que por amor se seguía a los maridos o a las parejas y que por eso participaban en la guerra, y ella decía que no. Ella se defiende y dice que ella estaba en favor de la libertad y creían realmente en la libertad, pero hasta ahí, o sea, no había como esta de sí creemos en la libertad, pero yo también voy a formar parte de esta nueva nación y también soy ciudadana de esta nueva nación. La cita de Guerra, de François Javier Guerra dice,
que el proceso insurgente se caracterizó como un movimiento continuista del liberalismo español, que más como un movimiento continuista del liberalismo español, que como uno meramente reaccionario hacia una monarquía conservadora. Y eso inclusive lo podemos ver en el acta de independencia que escribe, que surge del ejército trigarante, ¿no? Donde una de las cuestiones o de los pilares de esta acta de independencia y de este plan de Iguala, pues era tener una monarquía. O sea, no estaban en contra de la monarquía, sino en contra en específico de la monarquía de origen francés instalada en España. Y creo que esa diferenciación marca también mucho el tipo de participación que van a tener las mujeres, no solo durante la guerra, sino también después de la guerra. Porque vemos también que durante la guerra de reforma va a haber mujeres que también participaron, y como lo menciona usted, en casi todas las guerras va a haber esta participación, pero esta conciencia o esta concientización de luchamos porque queremos nuestros derechos, no la vamos a encontrar a principios del siglo XIX. Y eso es algo que para mí me llama mucho la atención, porque es muy diferente a los otros casos de mujeres que se reunían precisamente para exigir o buscar obtener algunos de estos derechos en estas nuevas naciones que estaban emergiendo en el siglo XIX. De acuerdo, sí es muy interesante. Bueno, hay muchos aspectos muy interesantes en tu presentación, Priscila. Sí, un poco yo me refería en este párrafo que pertenece a la introducción del texto que hoy nos presentas, hacías alusión más bien como a la ruptura de la cotidianidad, o sea, cómo la guerra, digamos, trastoca por un momento la dinámica cotidiana y de ahí que muchas mujeres puedan en ese momento de guerra poder tomar los espacios públicos, ¿no? Cosas que normalmente no podían hacer, pero después de la guerra, pues digamos, todo vuelve a la normalidad, ¿no? Aparentemente, o sea, ellas tienen que regresar a sus roles tradicionales como amas de casa, como madres, etcétera, etcétera. Entonces, aparentemente no pasa nada. Ahorita, bueno, pues tú estás haciendo esta precisión que hay casos en los que las mujeres sí intentan, digamos, institucionalizar digámoslo así, no sé si sea lo correcto, los logros que tuvieron, digamos, en esa ruptura momentánea de su cotidianidad, ¿no? Entonces, a lo mejor valdría la pena que pudieras profundizarlo, ¿no? En los primeros apartados del texto que seguramente resultará muy rico y muy interesante pues para todas y todos los que estamos interesados en estos temas. Bueno, creo que no hay, sí, la maestra Imelda y la doctora Cristina están pidiendo también la palabra. Si gustan, vamos primeramente a escuchar a la maestra Imelda Gutiérrez y posteriormente le daré la palabra aquí a la doctora Cristina Alviso. Adelante, Imelda. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Pues felicitarte, Priscila, qué bonita presentación, qué interesante y que aporta un montón, ¿no? A la narrativa de la independencia, de la guerra de independencia, ¿no? Y sobre todo la participación de las mujeres es un tema muy, muy importante y bueno, también agradecer la presentación que que me gustó mucho, ¿no? Visualmente creo que tiene elementos muy, muy atractivos y que es algo muy, muy interesante. Y bueno, también invitarte a animarte, ¿no? A que ya hagas ese posgrado para que nos compartas esas nuevas, esas otras que quedan pendientes porque seguro pues es muy, muy, muy importante. Y bueno, alguna de las preguntas que yo tenía que ahorita pues ya la contestaste era precisamente en ver o reconocer cuál ha sido la participación de las mujeres en la guerra de independencia, ¿no? Porque siempre se ha dicho, no, ellas no participaron, porque lo que se ha rescatado desde la narrativa androcéntrica
histórica es que las mujeres, o sea, pues como no tuvieron un cargo político o no ganaron un territorio, pues no participaron en la guerra. Sin embargo, lo que tú nos estás presentando, bueno, y que viene en tu texto, es que su participación también tiene que ver en quiénes sostienen la guerra, ¿no? O sea, ellas están aportando desde otras herramientas, desde otras estrategias y también desde los cuidados. Entonces, pues allí está esa narrativa en la participación de las mujeres y que hay que reconocerlo y que hay que ver que es importante y que es lo que sostiene, es la base de lo que se sostiene en las guerras. Entonces, también, pues eso es muy, muy valioso. Pero también, pues, la participación de estas otras mujeres que sí entran a los campos de batalla y que luchan o que se trasvisten precisamente como una estrategia para que no sean tanto detenidas para evitar la violencia, ¿no? Que se vive en los propios campos de batalla. Y bueno, otra cuestión era preguntarte si las mujeres tenían o sea, peleaban por la conciencia o más bien por luchar para una aspiración de la ciudadanía, como los hombres, ¿no? Y bueno, ya lo contestaste aquí, pero a lo que voy es que lo interesante es saber si ellas, o sea, ellas pelearon en la guerra, aunque el resultado final fue para que los hombres consiguieran la ciudadanía, ¿no? Entonces, ellas participan en la guerra por algo que se está buscando a partir de este cambio de pensamiento de lo tradicional al pensamiento moderno, en donde estos presupuestos modernos de Rousseau y de pues todos los hombres que hablan del contrato social, pues ellos son los primeros que establecen esta división, ¿no? De lo público y lo privado, y donde las mujeres quedan en el ámbito privado. Sin embargo, en la propia guerra es una muestra que no es así. O sea, que las mujeres no se quedan en lo privado y que salen a lo público, que luchan en lo público, pero que el reconocimiento de los poderes como tal solamente se le da a los hombres, ¿no? Y que ahí finalmente se lleva a cabo el pensamiento modernista, pero en la práctica, pues las mujeres no lo hacen así. Entonces, creo que desde esa perspectiva estaría súper interesante, ¿no? Analizar con todas estas fuentes, pues sí, empíricas que tienes, es la manera en la que se demuestra esta contradicción, ¿no? Del presupuesto teórico moderno con las fuentes. Y bueno, en ese sentido también creo que es importante lo que tú ya traes ahí, que lo has visualizado, ¿no? Como incluir esta cuestión de analizarlo desde una perspectiva de clase, de raza, de género, y que trae diferentes discusiones, ¿no? Con diferentes explicaciones a cada una de ellas, y que sería muy potente. Así es de que, por favor, Priscila, ya, ya queremos esa otra tesis para poder ver esa otra mirada, ¿no? Que creo que aportaría muchísimo precisamente a lo que hemos hablado aquí, ¿no? Desde las epistemologías feministas, las narrativas feministas, donde la participación histórica de las mujeres se encuentran en estas otras actividades, que creo que tú lo vas a abordar muy bien. Y pues muchas gracias, nada más. Muchas gracias, Imelda. Muy interesante también tu aportación. Antes de volverte a dar la palabra a ti, Priscila, quisiera darle la palabra a la doctora Cristina Alviso, que está aquí de manera presencial en el Colegio de Jalisco. Adelante, doctora Cristina. Bueno, primeramente, muchas felicidades a Priscila por su trabajo. Creo que es muy interesante tu aporte porque el tema de la independencia, creo que, como dicen por ahí, es de los que más tintas ha gastado, pero no habíamos visto, o los estudios sobre las mujeres que ahí estaban, pues son muy recientes, ¿no? Y es como en este caso de tu aporte. Yo hace tiempo encontré un documento sobre la hija de El Amo Torres, ¿no? Que también estuvo que fue muy importante en la independencia, y me pareció muy interesante porque la hija se queja de que no tiene pensión. Su madre tenía 2 años que había fallecido y ya no tenía pensión su mamá,
Y ella en la carta señala que les quitaron todo y que aparte ella, pues era la única hija, pues mujer, porque sus hijos de Lamo Torres también entraron a la guerra de independencia y creo que murieron en la guerra y creo que otro fue pues castigado igual que el papá. Y ella en la carta dice que, bueno, su padre, pues, bueno, ya ven que a Lamo Torres pues lo fusilaron, creo que expusieron su cuerpo y, bueno, de una manera, ella ahí la detalla, ¿no? De que dice cómo fue la muerte de su padre y de alguna manera ella quedó, pues, estigmatizada en la sociedad y dice, ya no me casé, o sea, ya nadie la quiso y dice, entonces nos quitaron todas las propiedades que según yo leí era parte de, ¿no? O sea, a él lo matan, fue su castigo, pero a la familia le quitaron todo lo que tenía, ¿no? Y las dejan pues totalmente en la pobreza, después se les da una pensión, pero lo que ahí dice es que esta pensión se las daban y se las quitaban dependiendo el grupo en el poder, ¿no? O sea, por ejemplo, pues claro que si era un gobierno liberal, pues sí lo consideraban un héroe, pero si llegaba un conservador lo consideraban un traidor y les quitaban. Entonces, no sé si tú encontraste ese tipo de casos de que les quitaran todo. Es una práctica común, todavía lo leo en algunos casos del movimiento cristero, ¿no? Que bueno, estos personajes que se fueron al movimiento cristero les quitan todo, los matan, pero luego les quitan toda la familia. Pero en este caso, bueno, se ve como en el siglo, pues el siglo XIX, que están también estos gobiernos, ¿no? Que uno sube entre los conservadores y los liberales, ella no sufría, dice, pues esa cuestión, ¿no? O sea, yo ya ni me casé, y por eso ella como hija pide la pensión, ¿no? Porque si, bueno, yo estoy sufriendo porque a mi papá lo mataron de esta manera y yo incluso ya vivían acá, porque ellos eran de Michoacán, y se supone, bueno, el documento está aquí en Jalisco, y ellos ya vivían aquí, ya no pudieron regresar siquiera, ella y su mamá regresar a donde ellos vivían, ¿no? Porque ya eran, pues, mal vistos y demás. Entonces, ¿tú encontraste ese tipo de casos o los casos que tú encuentras, pues sí tenían algún medio para subsistir? Porque ella dice que básicamente vivían de la caridad. Y bueno, esto también me lleva a comentar otra cosa. Ese documento yo lo encontré en el Archivo Histórico de Jalisco, en una caja de gobernación y del siglo XX, y es un documento de 1800, creo que 50. Estaba totalmente, pues, mal ubicado, ¿no? Entonces es una especie de suerte haberlo encontrado y ya no encontré más. Pero, o sea, ni siquiera sé por qué estaba ahí, ni mucho menos. Pero bueno, ahí está ese documento. Y creo que es como uno también de los problemas, ¿no? Para investigar estas peticiones de estas mujeres, de que no necesariamente están en los archivos muy ubicables, ¿no? O sea, creo que son pedacitos aquí, pedacitos allá. Entonces, bueno, yo nada más, bueno, preguntarte eso. Y muchas felicidades. Gracias, Cristina. Bueno, tenemos una felicitación por parte de Fabiola Sevilla. Dice, felicitaciones por tu investigación, excelente contribución a las investigaciones sobre estudio de las mujeres en Jalisco. Y bueno, ahora sí te doy la palabra nuevamente, Priscila. Muchas gracias. De hecho, ahorita que estaba escuchando a la doctora Cristina, sí dije, me pasó igual con varios documentos, ¿no? Por ejemplo, el de doña María Guadalupe Alvarado, que por más que busqué qué pasó, dónde quedó, qué pasó con su esposo, no se encuentra, ¿no? Por lo mismo, porque pueden estar eh, mal catalogados o inclusive hay documentos, hay un documento que tengo pendiente de investigar en ese mismo archivo criminal, donde el proceso no es directamente a una mujer, sino es a dos hombres que fueron detenidos por llevar a otra ciudad a una mujer que solo dice el nombre de María de Jesús, la generala, pero no es el caso en contra de ella, sino en caso de los que la estaban acompañando. Al final del documento solo se dice que se remite ella a la casa de recogidas y a ellos se les manda también a prisión. Entonces, es lo que yo les comentaba, de que es uno de los retos que se tienen al investigar a estas otras mujeres que se tienen que investigar al margen de otros casos, de otros sujetos, inclusive de los mismos documentos.
Y sí, el Archivo Histórico de Jalisco es uno de los que sí tengo pendiente por revisar, porque sí creo que es importante. En el caso también de lo que menciona la doctora sobre la confiscación de los bienes, y la cuestión de las pensiones, pues es algo que se va a ver recurrentemente, inclusive pues como lo menciono, uno de los casos que sobrevive por cuestión de correspondencia y demás, pues tiene que ver con el caso de Rita Pérez de Moreno, ¿no? Y cómo argumenta las acciones de su esposo y el hecho de que ofreció o perdió 2 hijos en la guerra, y que ese tipo de acciones de los otros a ellas les permiten hacerse de este tipo de pensiones. Sin embargo, como lo comenta, van a ir y venir las pensiones dependiendo de los gobiernos, porque el siglo XIX en México, a mi parecer, es un siglo muy complejo, porque entre la configuración de esta nueva nación después de la independencia, el proceso que se siguió para ver el tipo de gobierno, es algo muy, muy característico de nuestro país. Entonces creo que el analizar estos otros escenarios, pues nos permite un poquito entender esta complejidad que tiene el siglo XIX mexicano. Este, sí es, en el caso de las mujeres que analicé en el texto, no todas mencionan el hecho de que tuvieran bienes o que fueran confiscados. Muchas de ellas inclusive las tienen, al momento de darlas, de ponerlas en libertad, pues las tienen que cambiar completamente de ciudad, porque la condición de que salieran libres es que no regresaran al lugar donde las habían apresado o donde vivía su familia. Entonces también lo que implicaba para estas mujeres el sí salir en libertad, pero en calidad de qué y a dónde las mandaba, ¿no? Entonces creo que también tenemos que, o está esta posibilidad de recoger estas instituciones que había, que podían haber dado asilo a estas otras mujeres y ver qué se puede rescatar de ahí. Em, Creo que es todo lo que había anotado. Agradezco mucho sus aportaciones porque la verdad, de pronto al estar estructurando el texto, sí decía yo, ¿por qué no me había fijado en esto? ¿O por qué no había, van surgiendo nuevas perspectivas que van ampliando las investigaciones y eso es algo que me emociona mucho de este seminario. Lo que ya me comentaba Meli también de la interseccionalidad que amplía y cambia totalmente el panorama, ¿no? Hablar de estas diferencias y que también entre estos privilegios que yo mencionaba hay diferencias, porque como decía la doctora Lilia Vallardo, en el caso de Rita Pérez de Moreno podemos decir que tenía cierto tipo de privilegios porque tenía haciendas, tenía este tipo de cosas, pero que no era al mismo nivel o a lo mejor tiene que ver con esta visión centralista de la historia, que no recibieron el mismo trato que recibió, por ejemplo, José Ortiz de Domínguez o que recibió Leona Vicario, porque pues no eran mujeres del centro del país, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay esta jerarquización en cuestión de privilegios. Que el privilegio, pues en este caso en el occidente, pues les permitió seguir un proceso, que hay documentos que hablan sobre ellas, a diferencia de estas otras mujeres que se pierden en los documentos porque pues no tenían esos recursos, ¿no? Entonces creo que tengo mucho trabajo por hacer, pero les agradezco mucho y me emociona mucho poder tener estas nuevas perspectivas para ampliar pues esta investigación. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias, Priscila. Sí, yo pensaba ahorita, pues a lo mejor idear o retomar, ¿no? Otro tipo de testimonios, a lo mejor no necesariamente los documentos, pero no sé si te has metido un poco a cuestión de arte, pinturas de la época, literatura, que a lo mejor te pueden dar mucha luz, ¿no? Sobre estas mujeres que a lo mejor sí efectivamente no hay mucha huella de ellas a través de fuentes
digámoslo así, pues escritas, ¿no? Bueno, también la doctora Hilda Monraz te reitera sus felicitaciones. Gracias por este acercamiento a la realidad de las mujeres. Bueno, pues si ya no hay más comentarios o preguntas, daríamos por finalizada la sesión abierta del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género de esta mañana. Bueno, nos dice que es Giselle quien te manda sus felicitaciones. Por alguna situación están apareciendo todas con el nombre de Hilda, pero bueno, una vez hecha esta aclaración, pues les decía que ya con esto daríamos por terminada la sesión abierta del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género en el Colegio de Jalisco. Y bueno, pues a continuación invitaría a las compañeras que van a participar en la siguiente mesa de trabajo. Digamos que ya es una sesión cerrada, solo para estas participantes, a que, bueno, permanezcan en línea. Y bueno, pues a las demás participantes de esta mañana les agradecemos su compañía y su atención.